Y seguimos en No, esta no, tradición. no, nada de seguimos. No, ¿por qué? No, porque déjeme que en el siga. bloque anterior, antes que Marianito pase las noticias de Buenos Aires, usted me dijo que me iba a dar el ranking de los intendentes mejor posicionados en las redes sociales. Bueno, pero déjeme que le haga una introducción. A ver. Una consultora muy importante de Tucumán salió a medir intendentes porque los intendentes, sobre todo los intendentes no oficialistas, están muy preocupados con el armado de la lista del año que viene. Ah, bien, entonces hay una medición encargada por intendentes no oficialistas. Bueno, sabemos que en toda medición que se encarga, en toda encuesta, siempre el encuestador te tira 1, 2, 3 puntitos de flores hacia vos. Bueno, hay mucha preocupación por lo que ha resultado de esta encuesta y te digo por qué. Porque en este armado de listas ha salido en interacciones y en llegada a la comunidad, primero Mariano Campero, el intendente de Yerbabuena. Bueno, debe ser que él fue el que le encargó, ¿no? Recién en el tercer puesto aparece el intendente capitalino Germán Enrique Alfaro, seguido por Sebastián Salazar, muy de cerca, casi pegado. No, a ver, Juan, si usted me viene a operar con No, yo le encuestas estoy contando. que paga cierto sector de la política tucumana, a ver, me dice Campero, Germán Alfaro. No, le estoy dando solamente No, los nombres pero- opositores. En el camino hay algunos intendentes oficialistas muy bien A ver, rankeados, ¿no? ¿quién? De hecho, le voy a decir, por ejemplo, el que está en punta en Instagram es Javier Noguera, inalcanzable por el resto de los intendentes. Muy bien. Y digo, esta medición ¿Usted ve las parece- redes sociales de Ernesto Nagle? Lo tengo, Ernesto, ¿no? Es un amigo de la Usted casa. lo tiene. Yo también lo sigo, ahí veo que está con Julio César Martínez Pérez también. Cortado de nombre, ¿no? Qué amigo, qué fotógrafo. Claro, está Martín Álvarez también ahí. Y acá en el estudio de Generación Política lo tenemos al concejal Ernesto Nagle. Bienvenido Ernesto Nagle, ¿cómo te va? Bienvenido a Generación Política. ¿Cómo están, muchachos? Saludos a toda la audiencia, buenas tardes. Bueno, la verdad, un gusto estar acá. ¿En qué Primero viniste? que recobre el aire, ¿no? Sí, pero preguntar ¿en qué vino? ¿En qué vino, concejal? Caminando. Ah, vino caminando. Bien. ¿No se enteró que ya hay colectivo de vuelta? Ya tenemos colectivo. Ya. 29 días no consecutivos del paro en lo que va del año, recordemos mes 7, casi un mes de paro de transporte, en una situación que parece que no se va a resolver en el corto plazo, salvo que el concejal nos traiga alguna novedad de lo que se esté charlando sobre el tema. Sí, se está conversando mucho sobre el tema, la verdad que es un dolor de cabeza el servicio de transporte público de pasajeros. Nos tocó a nosotros asumir y tener en la primera sesión un aumento del boleto, la verdad que Sí. nada agradable. Tal cual. Bueno, y ahora con el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Jury, la idea es de que sea el Estado el que se haga cargo del servicio de transporte de pasajeros. Epa, Sí, notición. ya está trabajando en eso, el presidente del dice. Consejo viene trabajando, ya se ha comunicado con el vicegobernador de Salta, para ver qué experiencia tienen en Salta, Claro. cómo se vienen manejando las cosas. Salta tiene un modelo parecido, donde el transporte público depende directamente de la administración estadual, ¿no es cierto? Claro que es Saeta. Ernesto, te hago una consulta, ¿no? Vos me decís, se viene trabajando, Muchas gracias. estamos tratando de consensuar. ¿La oposición también está acompañando esta idea o va a salir a tirarse de los pelos y romperse la vestidura diciendo somos todos Vicentín también? Mira, la verdad que hay una... Yo soy presidente del bloque del Peronismo de la Capital, el bloque de concejales de San Miguel de Tucumán. Hay varias normas que venimos sacando uniendo criterios Claro. Bien. con los espacios políticos. Conversando con los otros presidentes del bloque también están de acuerdo en que esto hay que buscar una solución, ¿no? Todos los concejales representamos un segmento de la sociedad, una gente que nos vota y cuando somos electos representamos a todos los vecinos de San Miguel de Tucumán. El punto es de que somos conscientes de eso, entonces todos los concejales estamos con la aflicción de que se termine una vez este problema del transporte. La verdad que tenemos un servicio de que no es bueno para la gente, no es lo que la gente merece y lo que la gente está pagando. Sobre todo eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un transporte público inclusivo, no hay un cumplimiento de las empresas. Quiere subir un pasajero en silla de ruedas y bueno, No lo puede hacer. es muy difícil.
Entonces, ya es tiempo de que se tome el toro por las astas, como decimos, y empezar a trabajar para que tenga una solución. Yo voy a cometer una infidencia, Ernesto, perdóname, porque además Ernesto es un amigo y lo hemos charlado fuera del aire. Esto tiene que ver además con una concepción que vos como presidente además del bloque tenés, que es que el transporte es un derecho. O sea, si bien para los empresarios tiene que ser rentable, es un derecho que hay que garantizar a la ciudadanía. Desde ese lugar es que desde el lugar que vos te estás plantando. Por supuesto, claro, imagínate hoy en día la gente que no tenga para viajar, para moverse. Y son empresas que ya vienen recibiendo ayuda. Entonces, tenemos miles de empresas en Tucumán, en el país. Miles de empresas, y solamente en esta parte es la ayuda constante del Estado, a través del subsidio. Bueno, ¿cómo hacen todas las otras empresas para seguir funcionando, seguir brindando hacia los usuarios en el respectivo rubro que tengan las empresas, estas empresas? Y las empresas de colectivo no logran garantizar el servicio, ¿verdad? Entonces, claro. bueno, desde la política tenemos que hacerlo. La legislatura hace unos días votó en una sesión una ley que el dinero que reciben para subsidio puedan usarlo para los sueldos, para pagar los sueldos. Una solución inmediata dentro de lo que viene pasando. Claro. Pero nosotros como concejales queremos que esto se resuelva ya de una buena vez, no vuelvan los paros y que los usuarios no sufran la falta del servicio. Yo me pongo a pensar en lo que es Aerolíneas Argentinas, ¿no? Un servicio nacionalizado, que por suerte se mantuvo nacional a pesar de tantos intentos que se hizo desde el macrismo en el gobierno anterior. Un servicio que Argentina tiene que brindar a su pueblo, a su país, aunque genere pérdida, porque nos conecta con el mundo, no se puede ir caminando de acá a Buenos Aires, tenemos que subvencionar ese servicio. Con el ejemplo de los paros de colectivos acá en nuestra provincia, nos hace pensar, si no, como bien dijo Ernesto, si el Estado no debería tomar el toro por las astas y dejar de subvencionar a los empresarios y empezar a pensar en subvencionar el transporte, que es donde se ve beneficiado el vecino. Porque los empresarios, que todos sabemos que son 2, 3, 4 que tienen todas las líneas de colectivo, no es que Juan Manuel Frangouli tiene una línea de colectivo y se preocupa por sus usuarios, por su pequeña empresa y por sus trabajadores, no. Vemos que se está subvencionando al empresariado y no al transporte. Así es, además tomando el ejemplo de Aerolíneas Argentinas, muchos empresarios locales han dicho que no resulta rentable hoy el servicio, a pesar de la asistencia y subsidios del Estado y de que muchas empresas han entrado en el programa de ATP, en el programa de ayuda del Estado Nacional que cubre parte del salario. Claro. Pero además, pensemos esto, Aerolíneas Argentinas, en el ejemplo que vos dabas, tiene vuelos a todas las provincias, ¿sí? Hoy, en el marco de la pandemia, es reducido, pero mantiene un servicio a todas las provincias. No importa si de Chaco llenan o no el vuelo y el Boeing viene medio vacío, hay que garantizar ese servicio. Bueno, acá decimos lo mismo, no importa si la ruta marcada para la línea de colectivos transita la Mate de Luna o tiene que ir a 11 de marzo, a la ampliación Alejandro Heredia, a Bajo la Pólvora, a los confines, a la última parada. Claro, teniendo diferentes recorridos, diferentes puntos. Claro, tiene que garantizarlo. Claro, yo le pregunto a nuestro invitado Ernesto Nale, concejal de la capital, Ernesto, en su sano juicio, una persona que es ajena al Estado, ¿se queda con un negocio que no funciona? A ver, nosotros tenemos que ser conscientes de que el contexto que estamos viviendo no lo esperaba nadie. No, por supuesto. Entonces, las empresas venían tratando de equilibrar entre lo que reciben de subsidio y la recaudación con los usuarios. Aunque nos encontramos en este año de que cuando ya comienza a mejorarse el tema de subsidio, para que las empresas puedan hablar sus unidades o adquirir nuevas, nos encontramos con la pandemia. Los efectos que está haciendo la pandemia son tremendos, una caída de la actividad total, y entre eso también lo sufre el transporte, y por ende las empresas que están en el transporte. Bueno, nosotros como hombres públicos tenemos que tener esa responsabilidad de cómo mediar entre el equilibrio entre la gente que da trabajo, en este caso sería el empresariado, Claro.
y los usuarios, ¿verdad? Siempre con la mirada equilibrada sobre las situaciones, de que el orégano nos dice, mirá, estamos viviendo una pandemia, no hay la recaudación que tiene que ser. También otro tema, hemos tenido creo que 60 días, algo así, de que la gente no usaba los colectivos. Claro. Entonces, obviamente que se va a sentir en la economía de cada empresa. Entonces, bueno, hoy en día la realidad que estamos viendo es esa, es difícil. A ver, nosotros en el Consejo Deliberante todos los días estamos recibiendo diferentes sectores de nuestra sociedad por los problemas que causa el aislamiento y la caída en la economía, de la recaudación. Cómo cada una de estas actividades tiene que seguir afrontando y en qué manera contiene a la gente que trabaja. Lo vivimos con la actividad hotelera, gastronómica, todo lo que es el turismo, la gente de los taxis. El transporte escolar estuvieron hoy. Los transportes escolares. El transporte escolar nos comentaba el señor Guillermo Totonqui que en marzo comenzaron la clase y ellos comenzaron con la actividad a la semana siguiente. Claro. En trabajo a 5 días. 5 días trabajaron, dice. O sea, del año 2020 solamente trabajaron 5 días. Y tienen que afrontar sus obligaciones de renovar las unidades, de las inversiones técnicas, cómo hacen con los choferes o las personas que trabajan con la actividad del transporte escolar. Sí. Es cierto, todo un tema, Una ¿no? situación muy difícil. Los propietarios de taxis también tenemos otras situaciones. Son todo. Bueno, esto es lo que vemos desde la Comisión de Transporte. En la Comisión de Autoridad y Turismo, que también soy integrante. ¿Cómo haces con la actividad hotelera, con toda la parte gastronómica? En un momento dado, la gente de la gastronomía, para reinventarse, empiezan a trabajar con el delivery. Sí. Es cierto. Pero, que no da abasto, ¿no? No cubrís. No cubrir la expectativa y ni para pagarle al empleado. No. Es cierto. Porque vos tenés el 90, 95%, un alto porcentaje de donde trabaja o funciona la gastronomía son locales alquilados. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo haces? Pagar los servicios, el alquiler, el empleado, y el sustento de la familia, que funcione el comercio sin ninguna actividad, la verdad que es muy difícil. Imposible. Es cierto. Vamos a continuar hablando con el concejal capitalino Ernesto Nagle, Vamos a hacer presidente del bloque de peronistas. Sí, ¿no? vamos a hacer un corte, pero le vamos a pedir al concejal que se quede un poco también para hablar de qué está sucediendo en los barrios de la capital. Sabemos que ha estado por la zona sur de la capital, que ha estado reunido con vecinos del famoso Juan 23, el barrio Juan 23. Bueno, también un poco para este concejal caminador que llegó caminando también en la radio, nos cuente cómo se está viviendo en San Miguel de Tucumán en este momento de pandemia, en el marco de una crisis que está agravada. Está heavy, Heavy. por ahí. Che, un Manuelito, saludo sí. a Manuel Carabat, que nos mandó un abrazo, nos felicita por Un abrazo. el ¿Cuándo van a hicimos. mandar otra cosa? Empanadas. No, sé, espere, gaseosa. che. Algunos productos de una panadería amiga vamos a pedir después. Ah, bueno. Mariano Correa, el aire de Nacional Mercedes Sosa, es todo tuyo. Y seguimos en esto que es Generación Política. Te recordamos porque están llegando ya Oh, los sí, mensajes sí, de sí, saludos. sí. Nuestro WhatsApp abierto, el diálogo es el 381-5222-465. Sí, y no llamen por teléfono, ¿no? No podemos atender, ¿no? Se nos complica, sí, recién Lauriel nos hacía señas que en el 431-0131 tenemos una llamada. Nos mandan un WhatsApp, después lo comentamos Claro. al aire. No es que no estamos recibiendo llamadas al aire, sino que las últimas 6 llamadas que recibimos fueron para amenazarnos, así que no vamos a tener más el teléfono. Para Claro. amenazar. Bueno, pero seguimos, está presente con nosotros el concejal capitalino Ernesto Nagle, además presidente del bloque en la capital por el peronismo, y vamos a hablar un poco más de política. Muy bien. Ernesto, contanos Del bloque. del bloque. A ver, nosotros charlamos, tenemos la posibilidad de charlar con mucha gente que hace y deshace la política tucumana, y me contaba un diputado nacional, no voy a decir qué partido, y me decía, no sabes de bien que me llevo con el otro diputado nacional, pero digo yo, están tu bando opositor. Sí, pero hasta compartimos esto y lo otro, igual, cosa que yo por ahí no suelo hacer, ¿no? No voy a parafrasear a Perón para decir
al amigo todo, pero ¿cómo se lleva usted con el resto de los concejales del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán? Con los 17 restantes, muy bien, Muy bien. la verdad que muy bien. Y en todo momento buscando de tener una buena comunicación y de trabajar juntos, como decía recién, uniendo los criterios Bien. del Consejo Deliberante. Han sido normas que son muy, muy buenas para la sociedad. Claro. Hemos armado, cuando sale la ley de Micaela, se vota en la legislatura, nosotros en el Consejo armamos un protocolo de actuación donde entre el Consejo Deliberante y el municipio se atiende al empleado municipal y también al ciudadano mismo, ¿verdad? En cuestiones de violencia de género. La verdad que ahí se usa, porque tenemos la concejala Sam, que presenta un proyecto de adhesión de la ley Micaela, Sí. junto con el concejal Emiliano Vargainaz. Y también el concejal Lucho Orgañada, que es presidente de Vamos Tucumán, el compañero, yo digo compañero Lucho, compañero radical Lucho, un gran amigo, la verdad. Bueno, el tema es de que presenta y se juntan las comisiones para unir los criterios con respecto a esta norma. Sucedió también con la norma presentada por el cupo de trans, el cupo trans para el Claro. municipio. Estuvo la concejal Salazar acá en el programa. Claro, bueno, también como confirmante el concejal Emiliano Vargainaz. Y en este mismo caso se da la situación con Lucho Orgañada también, que presenta un proyecto con el cupo trans. Que también tiene... ¿Usted dice que se está peronizando la oposición en Tucumán? Yo creo que, Silencio de radio, hay ¿no? sectores de la oposición de que están dándose cuenta Eso. de que ser opositor no es solamente estar viendo por ahí los errores o estar buscando la parte débil o lo que Claro. falta hacer, sino también colaborar para que se haga, ¿verdad? En esto hay que reconocer la conducción del gobernador Juan Mansur, porque, bueno, él conversa con todos los referentes, no importa los espacios, y también nos pide a nosotros, especialmente al bloque y a mí en lo personal y a todos los concejales de nuestro espacio, de que tenemos que conversar con el resto de los concejales y trabajar en conjunto. Ernesto, aprovechando que lo nombraste al gobernador Juan Mansur, déjame que te pregunte. Este Consejo Deliberante, cuando inició esta nueva gestión, avanzó con una serie de ordenanzas que buscaban clarificar las cuentas municipales. Eso encendió luces de alerta en su momento en la 9 de Julio y Lavalle. Pero hoy el intendente se lo ve mucho más cercano a Juan Mansur, ¿no? Digo, parece que después de algunas tensiones empezaron a amigarse, si se quiere. Sí, totalmente. Nosotros vivimos en un contexto social muy delicado, ¿sí? Y en eso reconozco al gobernador, como gobernador de todos los tucumanos, donde llama a los referentes y también los referentes de la oposición. Germán Alfaro es el intendente de San Miguel de Tucumán, pero opositor a nuestro espacio. Entonces, pero esto es parte de la conversación con el gobernador y cómo desde la política se unen todos los sectores para ver cómo se lleva adelante las diferentes administraciones. Y que así como se sienta a conversar, que tienen que hacerlo todos los referentes, por supuesto, pero fueron 4 años de una relación muy áspera entre el gobernador y el intendente y una fuerte oposición, porque el intendente en su momento estuvo en el espacio político del presidente Mauricio Macri. Sí. Bueno, en esto hay que reconocer que hoy en día hay una concordancia política, una armonía entre el espacio del intendente Alfaro con nuestro gobernador Juan Mansur. Nosotros del bloque también, obviamente, nosotros tenemos, en el bloque hay, como yo siempre digo, está compuesto por líderes políticos, por fuertes referentes de la política tucumana. Está la concejal Sara San, que es vicepresidenta del Consejo Deliberante a la vez, el concejal Vargainaz, que es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el concejal Calvillo, que es presidente de la Comisión de Obras Públicas, el concejal José Luis Coronel, que es presidente de la Comisión de Transporte, el concejal Alejandro Figueroa, que es presidente de Planeamiento.
el concejal Fernando Juris, que es presidente del Consejo Deliberante. Sí, es cierto. O sea, un bloque muy fuerte. Y bueno, y en mi caso, con el desafío, la verdad, de cómo nos unimos, estamos unidos y trabajando en conjunto, la verdad, con este bloque tan rico de personalidades, ¿verdad? Sabes que yo, escuchándolo a Ernesto Nagle, creo que hoy aprendí una lección de la política. Sí, porque yo cuando empecé esta pregunta le dije, ¿cómo te llevas con los demás? Como preguntándole, es imposible concordar con personas que están en lo que yo creía las antípodas de la política. Y Ernesto me dijo, no, mirá, estamos priorizando la política, la gente, la creación. Con el bloque de Fuerza Republicana, con Eduardo Verón Guerra, que es el presidente del bloque, y con cada uno de los concejales de Fuerza Republicana tenemos muy bien la relación. Llegamos a Tucumán, porque está compuesto en Vamos Tucumán, con el radicalismo y el Partido de la Justicia Social. Claro. Y ahí responde lo que me decía Ernesto, a lo que Alberto Fernández mismo muestra día a día, ¿no? Llamarlo a todos, hablar con todos. Una lección que deberíamos aprender todos desde la nueva política que se está gestando en el Consejo Deliberante. Y eso lleva también a que tenemos mucho debate interno, hay mucha discusión, mucho debate, porque cuando salimos a sesión salen los criterios unificados, pero dentro del trabajo de las comisiones, más la sesión, adentro es la discusión, el fuerte debate. Ernesto, déjame que te haga una última pregunta porque ya tenemos que pasar a la tanda, pero antes de despedirte, déjame que te pregunte, porque en esta concordancia en favor de la gente también se empiezan a suceder después algunas tensiones políticas cuando nos vamos acercando a los caminos electorales. ¿Te imaginas un Germán Alfaro de vuelta en el peronismo orgánico? Lo primero que tenemos que hacer, y en esto lo que dice mi conductor político, que es el gobernador Juan Mansur, es transitar juntos esta etapa que estamos viviendo muy difícil, no dejarse ganar por las ansiedades, y bueno, el año que viene son las elecciones y tenemos mucho tiempo hasta eso. Ay, Dios, Ernesto Nagle, muchísimas gracias por haber estado en Generación Política. Salió elegantemente, Ernesto, le voy a decir la pregunta, ¿no? Bueno, Mariano Coronel, el aire de Nacional, Mercedes Sosa, es todo tuyo.